continuar. Les va a preguntar, creo que si quieren que grabe, le dicen que sí. Entonces, bueno, se está grabando. Entonces, a partir de este momento, estamos en la grabación y seguimos. Entonces, ya estábamos. Como está la grabación, pues para que sepan, cuando los que vean la grabación que había empezado, bueno, ya estábamos en el inicio, la portada y decíamos que no es la teoría de los números, que fue lo que ya vimos antes y ahorita ya es que hacia dónde nos dirigimos. Y digo aquí que finalmente la definición, fíjense, aquí lo digo, la definición no será de carácter enciclopédico, que normalmente, es más, ¿cómo van y buscan en una enciclopedia, aunque sea especializada en ciencias, qué le van a poner teoría de los números? Yo creo que ni siquiera aparece como tal, porque van a encontrar teoría por un lado, por otro lado números. Quizá una enciclopedia de matemáticas sí van a encontrar, pero no les va a dar una definición como tal. Por eso aquí pongo y me acuerdo cuando leí hace años el Teteto de Platón, cuando le pregunta el personaje de Sócrates, le pregunta al personaje de Teteto, le pregunta, ¿qué es la ciencia? Le pregunta. Se me quedó grabadísimo. ¿Qué es la ciencia? Y después de toda una discusión filosófica que se echan ahí, se supone Sócrates y Teteto, al final le dice Teteto, le dice, la ciencia es un conjunto de sensaciones, le dice, es un sentir. No le dice en sí algo, no. Entonces me quedó grabadísimo. Y entonces hay cosas que las veo yo así. Cuando hay cosas que son tan amplias de definir, híjole, queda como simplemente es todo un conjunto de cosas que sentimos que es eso y quizá lo podemos describir, pero muy amplio. No es una definición de un párrafo, sino que es todo un conjunto de explicaciones, que es una sensación, así lo veo. Pero bueno, ustedes lo verán. Vámonos a, vámonos a esto, vámonos a esto. Fíjense, la teoría de los números, que le llamaríamos aritmética en su origen, aritmética porque la teoría de los números viene en su origen de los libros euclidianos. Es más, déjenme, hay cosas que las voy a ir anotando acá, voy a estar brincando, al fin se está grabando. También les puedo dar la pizarra. Euclides, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, por ahí andamos, siglo III. Y Euclides escribe la obra Elementos. La obra Elementos. Algunos le dicen los elementos, pero creo que normalmente se debe de decir elementos. Y dentro de la obra Elementos, que tiene 13 capítulos, o que se le llaman libros, 13 libros, pues es prácticamente pura geometría, diríamos. Geometría. Por eso es que se le conoce hasta la fecha, mucho se dice la geometría euclidiana, la geometría euclidiana. 13 libros o 13 capítulos. Pero fíjense que de los capítulos 7 al 9 o libros, 7 al 9 los libros 7 al 9 es los que se le conoce como los libros aritméticos. Son los aritméticos, se les conoce así. Y fíjense que esos libros aritméticos arrancan, da unas definiciones. Todo eso se los voy a decir, bueno, nos vamos a meter más en esto ya en las clases que vienen, ¿eh? Ahorita la clase de hoy es como adentrarnos en más o menos percibir qué es, así muy grosso modo, qué tipo de problemas se venían desde la época grecolatina hasta hoy, más o menos, qué son. Y con eso ya nos damos una idea más clara de qué es la teoría de los números. Con eso ya es más clara la idea. Y luego ya vamos a empezar tema por tema durante todo el diplomado. Pero entonces los libros aritméticos, fíjense que las definiciones arrancan con definir desde qué es la unidad, qué es un número, qué es un número primo, cuándo un número es parte de otro número, que ahora diríamos factor, los factores de un número. Pero por otro lado lo va haciendo no como la idea de número que tenemos ahora, la idea abstracta o la idea como conjuntista, que ahora pensamos en un número, el número 5, por ejemplo, y lo asociamos a cinco cosas. Lo podríamos estar asociando
O sea, un conjunto de cinco cosas, no sé, cinco cuadrados o cinco figuras, lo que fuera, no sé, no sé, cinco figuras. No, en la época grecolatina y todavía hasta entrado ya los primeros momentos del siglo XVI, los años 1500, todavía, ¿eh? Bueno, no, todavía el 17, los años 1600, todavía pensaban y lo percibían, y no estaba mal, que el número era una magnitud, eran como segmentos. En este caso, un segmento de 5 unidades. 5 unidades. Eran segmentos, por eso es que cuadraba dentro de la obra euclidiana. Entonces, pero así se empezó a construir toda la aritmética, toda la teoría de los números, se empieza a construir así. Era vía segmentos y las cosas cuadraban. Lo que pasa es que ahora como que perdimos ya esa parte geométrica. O sea, la tenemos, sí, la tenemos muy intrínseca, pero como que ya ni siquiera para el lenguaje, porque por ejemplo, cuando decimos, ay, dividir, vamos a dividir, no sé, 10 entre 3, ay, pues toca de a 3 y me sobra uno. Sí, pero antes hubiéramos dicho 10 entre 3. No, más bien hubiéramos dicho antes, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10, no? Entonces, el segmento de longitud 3, ¿cuántas veces cabe en el de longitud 10? ¿Cuántas veces cabe? Entonces, todo era vía segmentos. Así arranca lo que era la aritmética euclidiana, la aritmética de los libros 7 al 9. Y no era nada elemental, ¿eh? Nada elemental. No, o sea, pensaríamos que, ay, pues sí, no era nada de sumas y restas. No, 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 no. Nada. Es más, les voy a poner con un solo ejemplo van a ver lo que no era nada elemental. Creo que es en el libro 8, me equivoco luego de los números, pero está entre el 7 y el 9, que son los aritméticos. Viene la gran demostración de que existe una infinidad de primos. Los números primos, ya ven que los primos solamente son aquellos que los divide el uno y el mismo P. Solamente son sus únicos divisores, sus únicos factores. Pues para demostrar, fíjense, y aparte los primos hasta la fecha no sabemos qué forma tienen. Una forma general no sabemos. Así como sabemos de los pares, por ejemplo, que los podemos pensar así, o los impares, que los podemos pensar así, los cuadrados, no se diga, los vemos así. O sea, como que tenemos un patrón de los números, cómo podrían ser, cómo son más bien. Entonces, podemos tener muchas formas de números y tenemos una forma general en el que vamos variando, en este caso la M o la N, y me va arrojando los pares, los impares, los cuadrados, los cubos, en fin. Pues de los primos no hay una forma, no existe. Pero sin embargo, Euclides demostró que a pesar de que no sabemos cómo son, no sabemos, hay una infinidad. Y eso es todo un choque a nuestra intuición, ¿no? Porque ¿cómo vamos a decir que existe una infinidad de cosas de algo, si ni siquiera sabemos cómo son? O sea, no sabemos. O sea, no sabemos cómo son. O sea, sí podríamos conocer ejemplos, sí, ejemplos de los primos, sí, pues sí. Decimos, pues el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, los números primos. Pero no tenemos una forma general, algo, no. Entonces bien podríamos decir, híjole, pues qué tal que no son infinitos, qué tal que son finitos, muchísimos, a lo mejor una cantidad enorme, indeterminada, enorme, pero finitos, capaz que decimos son finitos. Es como cuando nos dicen, no, los granos de la arena del mar en el planeta. Pues algunos dirán, no, pues no puede ser infinita, pues el planeta es finito. Tiene una cantidad enormemente grande. O sea, cada bolita de arena, pues es una. Pues todo el mar, imagínense, diría, no, pues hay una cantidad, pero no es infinita, porque el planeta es finito. Entonces, por mucho que le entre, otros dirán, no, pues sí, no, pero todo parece indicar que es finita.
Todo parece indicar. Y de los números primos, pues diríamos, híjole, pues es que hay muchísimos, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que son infinitos? Ah, pues en los libros euclidianos, ahí viene la demostración de que los primos, en efecto, es un conjunto infinito, a pesar de que no los conocemos, cómo son. Y seguimos sin conocerlos, ¿eh? Obviamente, seguimos. Pero la demostración euclidiana fue una demostración tan contundente que hasta la fecha es la que usamos, hasta la fecha. Con un lenguaje moderno, sí, pero es la que usamos hasta la fecha. Es válida la demostración de que los primos es un conjunto infinito, hasta la fecha. Ah, pues eso viene en los libros aritméticos. Fíjense, con eso estoy ya dando una primera pista de que qué era la aritmética para la época griega. Eso, fíjense, ese es un solo problema que estoy mencionando de la aritmética. Y así se le consideraba, así se les dice libros aritméticos. Actualmente, pues diríamos, ay, casi casi es como de niños. Ay, la aritmética. Ah, eso es de niños pequeños. Ya ni siquiera de secundaria o de prepa. No, es como de pequeños. La aritmética. Pues no, no, en aquel entonces no. Ay, lo tomo a mi café. Ay, me estoy grabando, ¿verdad? Entonces debo de ser moderado con mi taza. Este, bueno, sigamos. Oiga, cuando algo me quieran decir o interrumpir con toda confianza, ¿eh? Ok, maestro. De hecho, me estoy brincando mi script, me lo estoy brincando el acordeón, pero de todos modos aquí va a comentar sobre los primos. Miren, aquí estaba lo de los primos. Ay, el lápiz, aquí está. A lo mejor lo voy a poner en blanco, sí, porque aquí está oscuro. Aquí está lo de ah, no está aquí. Bueno, también primos de Merced. Entonces, aquí a lo que iba con esto era, decía, antes de estudiar elementos concretos de la teoría de números griega, pongo ahí, podemos ver qué nos ha, qué nos ha, pro- qué nos ha proporcionado problemas, ¿sí? Que, que, que con enunciados de fácil entendimiento, pero la solución ya no es fácil, ¿sí? O sea, nos proporcionó problemas que hasta la fecha seguimos trabajando, ¿sí? Ahí los tenemos. O sea, desde aquel entonces nos dejó muchos problemas y siguen siendo vigentes, ¿sí? Siguen siendo vigentes. Y fíjense, muchos de estos vienen desde la obra, fíjense, por ejemplo, arranco con estos. Había dicho definiciones, números perfectos. ¿Qué son los números perfectos? ¿Qué son los números perfectos? Fíjense. Números perfectos. Y es algo que hasta la fecha se sigue estudiando, ¿eh? Y es la última definición que da Euclides en los libros, en el libro 7. Es la última definición donde define qué son los números perfectos. Pero son estos. Ejemplo, dice, son los números que son igual a la suma de sus divisores propios. Es decir, por ejemplo, el número 6, ¿sí? El número 6. Sus divisores propios, porque podría ser también el mismo 6. Actualmente consideramos también al 6 como un divisor del mismo 6, como un factor, dijéramos, del mismo 6. Lo consideramos como divisor también o factor, porque diríamos que 6 es igual a 6 por uno. Entonces actualmente diríamos, ah, pues sí, también es el 6, perdón. Pero ahorita vamos a verlo nada más desde el punto de vista a como lo hubieran hecho los griegos, como lo habían hecho ellos. Entonces, ¿qué decimos? Sus divisores propios son el 3, 2, 1. Son sus divisores. Del 28, por ejemplo, es el 14, 7, 4, 2 y 1. Ah, pues en estos dos casos, si suman la suma de ellos,
Si lo suman, 1 más 2 más 3 les va a dar el mismo número. Si suman también los que están acá, otra no voy a poner la suma, me va a dar el 28. Si lo suman, va a dar 28 también. También. Ah, pues desde aquel entonces, Euclides dio una forma que decía, si un número, si un número es de la forma, además hasta voy a aumentar el tamaño ahorita un poco. Si un número es de esta forma, 2 a la 2n menos 1 con 2n, o sea, donde este factor también es primo, entonces el número será perfecto par, nos decía él. Eso nos decía. Euclides lo dice en el libro 9 de los aritméticos. Es decir, hasta lo voy a poner aquí. 2 a la n menos 1 por 2 a la n menos 1. Si un número es de esta forma, nos decía, pero donde este factor, el factor el 2 a la n menos 1, tiene que ser primo, tiene que ser primo. Entonces, un número de esta forma, si es de esta forma, por lo tanto va a ser perfecto, nos decía. Por lo tanto es perfecto. Ah, pues mire, lo pueden probar, por ejemplo, con el 6. A ver, el 6. El 6, ¿cuál nos quedaría? Para n igual a 2. Fíjense, a ver, para n igual a 2, 2 es primo. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 a la 2 menos 1. ¿Sí me va a quedar? Ah, creo que no me va a quedar. A lo mejor tendría que ser 3. 2 menos 1 por 2 a la 2 menos 1. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2, me va a quedar. Ah, no, sí me va a quedar, porque va a ser 2 a la 1, me va a quedar 2 por 2 a la 2, 2 por 4 menos 1, 3, me da 6. El 28, por ejemplo, el 28 me va a dar, ¿qué? Me va a dar a la 3, también es primo. 2 a la 3 menos 1 por 2 a la 3 menos 1. Esto aquí es igual. Me va a quedar 4. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. Por 2 por 2, 4 por 2, 8 menos 1, 7. 7 por 4, 28. Tendrán que fijarse en los otros que vengan. O sea, aquí pusimos 2. Pusimos para n igual a 3. N igual a 4 ya no. Ya no, porque no nos va a dar nos tiene que dar, nos tiene que dar primo. O sea, este número nos tiene que dar primo. ¿Sí? Aquí sí nos dio el 3, es primo. Aquí nos dio primo, que es el 7. Nos tiene que dar, fíjense, si le ponemos el 4 no nos va a dar. Fíjense, 4. Nos va a dar 2 a la 4. ¿Qué nos va a dar? 16. 16 menos 1, 15. Pues ya no, no es primo. Si le ponemos el 4, si le ponemos el 5, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 16, 32, 31. Ese sí nos va a dar. Ese sí, ahí se los dejo. Todos vamos a meternos en esto después. Ahorita nada más es así como un panorama. Ahorita nada más es un panorama. Un panorama de lo que abarcaban los libros aritméticos. Cosas que traían los libros aritméticos. Los libros aritméticos tenían este problema, lo tenían. El libro 9 termina con esto. Decir que si un número es de la forma esta, donde este factor es primo, por lo tanto el número es perfecto. Imagínense, traía esto. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con matemática elemental, nada, nada, nada en absoluto. Ah, pero lo que tenemos es que originalmente, fíjense, nos dice los números perfectos, pero no nos dice que tengan que ser pares o impares. De hecho, ahorita aquí nos dio un 6 que es par, un 28 que es par, luego sigue el 200 no me acuerdo qué, que también es par, o sea, nos va dando puros pares.
Pero ya luego se preguntaron, ya no a Euclides, se preguntaron en el siglo XVIII, se preguntaron, oigan, ¿y los perfectos impares habrá? Porque los que conocían eran pares, todos son pares los que se conocen. Hasta la fecha, ahorita les voy a decir algo de eso. Hasta la fecha. Pero se empezaron a preguntar seriamente hasta el siglo XVIII, oigan, ¿y los perfectos impares no hay? ¿No existen? Y empezaron a buscar y dijeron, no, todo parece indicar que sí deben de existir. Todo parece indicar que sí. Porque por un lado decían, no tenemos contradicción, no hay contradicción de que no existan. Pero por otro lado, tampoco hemos encontrado uno en el siglo XVIII, Euler principalmente. Y decían, pues todo parece indicar que sí existen, pero ¿dónde están? Pues bueno, luego les voy a contar más de esto. Nada más les adelanto, a la fecha no se ha encontrado uno solo. A la fecha no, no. Y déjenme decirles que de los perfectos pares, a la fecha se han encontrado, creo que no llega ni a 30. Creo que va en 28, 29, 27, algo así. Creo que va por ahí. Se me va ahorita el número. Pero a la fecha no se sabe si es una cantidad, ya olvidemos infinita. No, no se sabe, o sea, no se ha llegado a muchos. Lo que pasa es que va creciendo muy rápido el factor el 2 a la n menos uno. El 2 a la n menos uno va creciendo muy rápido y tiene que ser primo. Entonces hay que buscar números primos que van creciendo muy rápido. Entonces el problema es que a la fecha no se han encontrado muchos perfectos pares. Entonces no se sabe si es una cantidad finita o infinita, no se sabe. Y de los perfectos impares, ni siquiera se sabe si existen o no. Pero no hay contradicción de que no, y tampoco se ha podido encontrar. Muchos dirán, y nuestros jóvenes a lo mejor, si les exponemos cosas de estas, nuestros jóvenes podrán decir, ay, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pregunta muy válida. Ay, sí, ¿para qué quiero conocer a los perfectos? ¿Para qué? ¿De qué me va a servir? Está bien, ya encontré un perfecto impar. Perfecto, ya, me van a dar, muy bien, me van a dar ahí un premio, me voy a hacer famoso, pero ya, muy bien. Sí, ¿y en qué me va a servir ese perfecto impar? Bueno, a lo mejor ese perfecto impar como tal, ya que lo encuentren, capaz que no les va a servir para gran cosa. Pero lo que sí va a servir de muchísimo es la matemática, las teorías de algoritmos, el cómputo, todo lo que se derrama normalmente en el camino, en la búsqueda, en la búsqueda. Es como la carrera espacial, como los viajes al espacio. Muchos dirán, oh, no, sí, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos va a servir ir a Marte? ¿De qué? Así, de manera concreta, ¿de qué? O ir a la Luna, ¿de qué sirvió? Algunos dicen que ni fuimos, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero supongamos que sí fuimos. Bueno, de que hemos orbitado la Tierra, eso seguro. Eso no hay duda. Y de que están los satélites ahí dando vueltas, eso seguro. Entonces algunos dirán, ¿de qué me ha servido? Ah, pues todo lo que se ha derramado de la ciencia y la tecnología a causa de la carrera espacial, ¿no? Y mucha de esa tecnología, pues la estamos usando ahorita en este momento en el diplomado. Podernos comunicar a distancia, el internet, o sea, muchísimas cosas. Muchísimo en cuestiones médicas, o sea, pues, ¿qué les voy a contar? Ustedes son profesores también. ¿Qué les voy a contar? Entonces, es lo que se derrama en la búsqueda, cosa que ya ha sucedido con los perfectos impares, que a la fecha no se ha encontrado uno, no, pero se ha trabajado con teoría de polinomios ciclotómicos, con teoría de la variable compleja, con un montón de cosas para la búsqueda. Está bien, no se ha encontrado, pero sobre la búsqueda, no, hombre, pues se va quedando un montón de cosas que sí sirven para la matemática en otras áreas. Seguir buscando números perfectos, los que se dedican a la criptografía,
Pues están felices que sigamos buscando números perfectos porque cada vez que se encuentra uno nuevo es porque se encontró un primo de estos. Hay un primo de estos, de los que marqué aquí, de los que conocemos como primos de Mersenne. Es lo que puse aquí arriba, los primos de Mersenne. Son estos, precisamente, los que se le conoce a partir del siglo XVII como los primos de Mersenne. Son precisamente estos, los 2 a la n-1. Esos son los primos de Mersenne. Pero cada vez que se encuentra un primo de Mersenne, hay empresas que pagan muchísimo, porque quien los encuentra, de entrada, pues en automático tendremos un nuevo número perfecto, está bien. Sí, pero quien encuentra un primo de Mersenne prácticamente lo guarda y lo vende. Lo vende, pero porque para las cuestiones de códigos de la criptografía, para los que se dedican al encriptado, al manejo del resguardo de información, todo eso, muchos de los algoritmos que se usan con métodos exponenciales y las llaves de seguridad para no violar los códigos criptográficos, para proteger la información, muchos están hechos con base en números primos, porque como son desconocidos, no saben entonces dónde ir a buscar los hackers. Pues cada vez que se encuentra uno nuevo, prácticamente las grandes empresas o de investigación también se los pelean a los nuevos números primos de Mersenne. Se los pelean y pagan mucho por ello. De hecho, la UNAM encontró uno, pero creo que no era de Mersenne, creo que nada más era primo a secas. Hace, antes de la pandemia, antes de la pandemia, se encontró formaron unos clústeres enormes, fueron en las áreas de ingeniería. Así que hace rato que me dijo el profe, ingeniería, pues ahí es donde encontraron, los ingenieros encontraron ese primo, precisamente. No fue Facultad de Ciencias, ni el Instituto de Matemáticas, ni el IMAS, no, fue ingeniería. Ingeniería, güey. Y fue con un manejo de un clúster con unos algoritmos que no eran tan complicados. Esa fue la novedad. Hasta le dedicó toda la primera plana a la Gaceta UNAM, todo. Yo ahí lo tengo, por ahí tengo, lo guardé la Gaceta cuando Sí, se, encon- recuerdo la Gaceta. cuando se Recuerdo la encontró ese Gaceta. primo. Sí, sí, sí. ¿Usted se acuerda, maestro Miguel? Sí, ¿Sí? sí, sí, recuerdo. Fue antes de la pandemia, ¿no? Fue antes un poco Como antes. un año, quizá un año por ahí, Algo así me fue acuerdo. antes de la pandemia. Entonces, toda esa búsqueda y todo ese interés de los primos viene precisamente desde la época grecolatina. Eso es teoría de números. Eso, todo esto que estoy diciendo, esto es lo que ahora concebimos como teoría de números. Miren, primos de Mersenne, aquí está todo esto. A la fecha no sabemos si son finitos o infinitos, tampoco sabemos, tampoco. Tampoco sabemos. O sea, hay que seguir trabajando. Porque lo que ya no dije es que todo primo de Mersenne, si tenemos un primo de Mersenne, es porque n también es primo. También es primo. También es primo. Es decir, no podemos buscar primos de Mersenne poniéndole nada más cualquier n. No. Ya lo veremos más adelante que si ese número es primo, es porque n es primo. Entonces hay que buscar solamente con primos en la n. Y no todos van a ser primos. El 2 a la n-1, no todos son primos, pero hay que buscar solamente con n en los primos, solamente. Entonces, miren, todos estos son problemas abiertos en la matemática. Todos estos que estoy diciendo siguen siendo problemas abiertos, problemas en los que trabaja gente, en lo que, pues todos estos, y esto es teoría de números. Obviamente ya me adelanté hace rato, desde hace rato cuando dije los primos, hasta lo puse así como un banner, así como algo luminoso, porque los primos hasta la fecha sigue siendo, es que los primos sigue siendo algo tan fácil de enunciar que son los números primos y a la vez tan difíciles de manejar, tan difíciles. Es más, los primos venían, si ahorita yo les dijera, a ver, fíjense lo que voy a decir. Voy a decir los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Si lo digo así, pues es el uno.
el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ya se me va a acabar la cuerda, el 19, el 23, en fin, ahí los que sean. A lo mejor ahorita me van a decir, oiga, le sobró el uno, ¿no? Los primos empiezan con el 2, podrían decirme. Empiezan con el 2 como que puso el uno. Ah, pues lo que pasa es que de acuerdo a la definición, el uno es primo, porque la definición que me dice, un número es primo si solamente lo dividen al uno, si solamente tiene como factores al uno y a él mismo. Pues el uno cumple, solamente lo dividen el uno y él mismo, pero pues es el uno, entonces es él y él. O sea, cumple, sí cumple. ¿O qué me dicen? ¿A poco no cumple? A ver, díganme que no. Mientras le tomo a mi café. Pues dígame, alguien iba maestro. No, todo bien, estoy... Pues fíjense que era primo, todavía era primo, se consideraba primo, aunque había sus titubeos en algunos, pero todavía se consideraba primo hasta mediados del siglo XVIII, hasta los años 1700. Había ciertos resultados matemáticos donde se decía los números primos y tomemos a los primos tal, y tomaban al uno, lo tomaban al número uno. Y luego en otras situaciones decían, bueno, tomemos a los números primos, pero quitemos al uno, decían, pero no vamos a considerar al uno, y lo quitaban. Y en otros decían, no, consideremos a los primos, y usaban al uno, lo usaban. Entonces decían, hasta que ya ha entrado el siglo, más o menos fue por ahí, ya a finales del 19, a finales del 19, ya más o menos, prácticamente lo habían expulsado, lo habían quitado, pero lo quitaron por convención, casi casi lo quitaron a la brava, porque empezaba a generar ahí ciertos problemas. Problemas como qué, me van a preguntar. Y eso que ahorita nada más estoy explorando, ahorita ni siquiera me estoy metiendo, pero podemos ir adelantando y platicando de esto. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué decidieron, entre otras cosas? Ah, pues fíjense que lo quitan cuando ya viene todo lo que era los fundamentos, la parte conjuntista, la parte de la lógica, la parte que tenía que usar lo de la unicidad. Porque mucho en la matemática hay que probar que tal cosa y es única, tal cosa única. Aunque hay cosas que uno dice, ay, pues sí es único. Claro que es único, es único. Es como cuando los físicos nos dicen y tienen toda la razón. A ver, aquí hay compañeros físicos, por lo menos me dijeron cuatro, ¿no? Creo, cuatro. Físico, física, matemática. Cuando se dice, ay, pues tenemos una partícula que se le aplica tal fuerza y se mueve en esta forma. Ah, pues ahí está la partícula, se mueve en esa forma. Y si alguien les dice, bueno, demuestre que si se mueve en esa forma, pero a la vez su trayectoria fue única, pues se está moviendo, es esa partícula, solamente esa, no estoy usando dos, es esa. Entonces, ¿cómo voy a decir que se movió y se movió en dos trayectorias diferentes? Pues si nada más es esa, no le estoy aplicando dos tiempos, es esa, en el mismo tiempo. Entonces, en el mismo instante no se puede mover para acá y para acá. Pues entonces quiere decir que ¿qué? ¿Se clonó? Pues no. Entonces, ¿para qué pruebo la unicidad? Dirían algunos. Pues ¿para qué? Pues, entonces, si se movió en diferente dirección, pues entonces ya no es en el mismo instante de tiempo. Pues entonces, claro, bajo otras teorías actualmente dirían, bueno, a lo mejor, aquí me mandó David el chat, lo del, un boletín, Dirección General de qué, de cómputo. No sé qué. Bueno, ahí Sí, lo, sí, ahí lo vamos a ver. Ahorita, antes de irnos, entramos a esta página. Gracias, maestro. sí, Entonces, diríamos, ay, pues ¿para qué probamos la unicidad? Y lo cual estoy de acuerdo en esas cosas. Pero hay cosas donde se es más puro y dicen, no, no, sí hay que probar la unicidad. La unicidad es importante, sobre todo en ciertos fundamentos de la matemática.
Pues ahí es donde iba a haber bronca con el uno ya de entrada, porque cuando se estudia lo de la representación de los enteros como producto de potencias de primos, por ejemplo, si tenemos bueno, voy a poner uno donde use una potencia, espérenme, déjenme borrar este. Borro este y uso 4 el 20, el número 20. Decimos, ay, pues el número 20 su descomposición en potencias de primos, me van a decir, ay, pues es el 5 por 2 al cuadrado. Pues ahí está. 5 por 2 es su descomposición en primos. 5 por 2, pero pues como tengo dos repetidos, pues eso es 2 al cuadrado. Ah, pero si considerábamos al uno como primo, si lo consideramos, entonces les voy a decir, déjenme borrar el de abajo para que no estorbe. Si consideramos al uno como primo, entonces podemos decir, ah, pues es 5 por 2 al cuadrado por uno. Pues sí. Pero entonces también podemos decir 5 por 2 al cuadrado por uno al cuadrado. Qué caray, pues sí, también. Y pues ya en ese contexto, pues entonces habrá una infinidad de representaciones del uno como potencias de primos. Habría una infinidad. Y bajo ciertas situaciones, entonces eso me va a empezar a crear problemas. Me va a generar problemas, porque entonces ya no tengo la unicidad de los enteros como potencias de primos. Y ni modo de estar diciendo cada vez que se presente decir la representación de los enteros como potencias de primos, sí, pero quitemos al uno. Oh, pues, no, no nos la podíamos pasar así. Y este era un solo caso donde el uno empezaba a generar problemas. Así como actualmente hay mucha teoría en teoría de números, en teoría del álgebra, que ya se maneja solo para primos impares, hay mucha teoría, porque el 2 pues el 2 es el único par, es el único. Y hay mucha teoría que se formula y que corre muy bien en los primos impares. Entonces hay teoría que ya se dice para primos impares, hagamos a un lado al 2 y ya no se usa el 2. No con esto quiero decir que en 200 años lo van a expulsar y que en 200 años vamos a decir, bueno, yo ya no, ni ustedes. Los que estén van a decir, ah, los números primos. Y resulta que ahora van a decir, ah, los primos son el 3, 5, 7. Y van a decir, ah, en aquellas épocas, todavía hace muchos años, el 2 era primo todavía. Y todavía muchos más atrás, el uno también. No creo que eso vaya a suceder. El 2 sí va a seguir conservando su categoría de primo. Yo creo que sí. Aunque lo van a excluir, le van a hacer el feo en cierta teoría, pero no lo van a quitar, simplemente van a decir para primos impares, para excluir al 2. Yo creo que eso va a suceder. Ujú, Vamos a ver lo que se llaman los primos de Euclides-Mulling, que va a ser a partir de la demostración de que existe una infinidad de primos. A partir de ahí vamos a poder tener una máquina que nos genere primos. Porque a la fecha no sabemos cómo son, pero resulta que con la misma teoría euclidiana, resulta que sí podemos generar primos, pero no teniendo una forma de ellos, no. Entonces vamos a ver cómo a partir de la demostración de que existe una infinidad, resulta que con esa demostración a la vez nos puede servir como un tipo de algoritmo, un tipo de máquina para producir primos, fíjense. Eso sí nos podría servir para producir primos, eso sí, pero lo vamos a ver. Ahorita eso, todo esto ahorita nada más como es un panorama de hacia dónde vamos a ir más o menos trabajando, dirigiéndonos a lo largo del diplomado. Por ejemplo, desde aquel entonces también, desde los grecolatinos, fíjense, los grecolatinos a lo mejor han visto, seguramente han visto estas figuritas de los números poligonales, que son figuritas muy atractivas porque me dicen, ah, pues tenemos a los números poligonales. Pero los números poligonales decimos, bueno, visto como número, los números poligonales
Entonces serían, por ejemplo, los triangulares. Déjenme agrandar esto un poco. Y lo traigo para acá. Los números triangulares. Diríamos, pues los triangulares, pues serían el uno, el 3 visto desde el, como número, no como figura. Uno, 3, 6, 10, 15. Los cuadrados no son más familiares. Los cuadrados, pues uno, pues 2 por 2 4, 3 por 3 9, 4 por 4 16, así. Los pentagonales, pues eso no nos son tan familiares. El uno, 5, 12, así. Hexagonales, luego nos podríamos seguir. Hexagonales, el de penta, el de 7, ¿qué? Penta, 6 heptagonales, 7, ¿qué? ¿Cómo se diría el de 7? No sé, se me atora. El de 8 octagonales, el de 9 nanogonales, algo así, decagonales, el de 10. Así nos podríamos seguir e iríamos asociando al número a la figura, pero fíjense que al ver las figuras, entonces, ¿qué es lo que decimos? En los triangulares decimos, pues los triangulares, pues resulta que pues es a cómo se va formando aquí las bolitas. Vamos sumando las bolitas y resulta que pues sí nos da el 6. Aquí pues son las bolitas que vamos sumando, me da el 10 y así. Igual acá en los pentagonales igual pues, se pone más enredado, pero dice uno, ay, ya se puso medio enredado el asunto de los puntitos. Y diríamos, híjole, pues se va a poner peor conforme va avanzando, porque pues ¿cómo voy a ir formando las figuras? Se va a poner más feo. Y todo pareciera ser que es como un juego, como un divertimento, ahí muy, pues muy de la época que actualmente diríamos, ay, bueno, no vamos a estar trabajando con estas figuras, como que es más, como que parece más lúdico, más, pero no, resulta que no. Resulta que para los grecolatinos, ya entrado el siglo, ya entrado pleno siglo III después de, déjenme borrar estos rayones que dejé aquí. Después de, tenemos a Diofanto. Diofanto, un personaje del siglo III después de Cristo. Siglo III después de Cristo. Diofanto escribe una gran obra que no se conserva toda. Una gran obra que se llama La Aritmética, así se llama toda la obra. Ya llegó el del pan. ¿Se oyen un grito? No le hagan caso. Es que donde vivo llega el del pan en la tarde y entra y a la privada y empieza a gritar el pan. No te va a gritar. Entonces, escribe una gran obra. De hecho, le vamos a dedicar a Diofanto, vamos a ver más de Diofanto. Ahorita todo esto es, acuérdense, todo esto es como un avance global general. Entonces, Diofanto escribe una gran obra, la aritmética, y viene como un anexo que se llama, que es, yo no diría que es un capítulo, es como otro libro que se rescata y se junta con el de la aritmética, pero esa obra se llama Sobre los poligonales. Sobre los poligonales. Y esa obra trata precisamente sobre esto, pero no tiene nada, no tiene prácticamente que ver con figuritas, ¿eh? No, era un asunto que ahora lo veríamos totalmente. Fíjense, aquí puse las ecuaciones, ahorita no hagan caso. Más ahorita me voy a regresar. Fíjense, me voy a adelantar y ahorita me regreso. Me regreso. Déjenme bajar el tamaño, si no se sale. Ahí está. Fíjense, lo que está haciendo Diofanto, no con la notación, porque no existía la notación matemática en aquel entonces. De hecho, la notación matemática empieza a crearse, a existir empezó a mediados del siglo XVI, los años 1500. Entonces, la matemática en esta época, y no se diga en los griegos, pues no existía la notación, era prácticamente retórica, dijéramos platicada, la matemática sí se hacía, no había notación todavía.
Pero lo que sí nos deja ver Diofanto es que para los números triangulares no era otra cosa que una suma de elementos de una progresión aritmética, que era de esta forma. Déjenme marcarla aquí. Ay, déjenme ponerle otro color. De una progresión aritmética. Ay, me falló esta. ¿Qué era esta? Ya les diré, les contaré, les definiré qué es una progresión aritmética. Pero era una suma de elementos, por eso es esto que está aquí. Y algebraicamente, visto ahora en la notación, pero lo estaban haciendo ellos, pero bajo otra notación, esta es la ecuación de los números triangulares. Y para los números cuadrados, pues lo mismo, pero era una progresión que ahora era esta, 1 más 2n. Sumas de elementos de la progresión, luego iba a ser 1 más 3n para los pentagonales y así. Entonces no tenía nada que ver con figuritas, no, eran sumas de progresiones aritméticas. Entonces, cuando vean esto, no tiene nada que ver con algo lúdico. Que se podía ver de esa manera, sí, sí. Y de que se podía hacer hasta operaciones visuales, sí, porque podríamos decir, pues miren, si tomo dos triangulares, pues con dos triangulares puedo obtener algo rectangular como un paralelogramo, ¿no? Si los juntan. Entonces la suma de triangulares, por ejemplo, un cuadrado, pues viene siendo una suma de impares, fíjense, de números impares. Es la suma de los impares, porque los pueden ver así, ¿no? Los pueden ver, ay, déjenme ponerle otro color. Lo pueden ver así como la suma del uno, fíjense, el uno más el 3 más el 5 o visto acá, el uno más el 3 así como las escuadras, más el 5 más el 7 más el 9 pero ven la figura y dicen, pues eso es un cuadrado. O sea, ni siquiera van a hacer la suma. Entonces, con que vean el acomodo de los puntitos, dicen, eso es un cuadrado. Pues sí, es un cuadrado. O sea, ni siquiera van a hacer la suma, porque nada más dicen, pues es un cuadrado que mide, aquí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, este. Dicen, es un cuadrado que mide 5 por 5. Pues eso es 25. 5 por 5, 25. Pero resulta que fue un acomodo de los impares. El uno, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, sin hacer la operación, podrían decir que el uno, el color. Dirían que entonces el uno más 3 más 5 más 7 más 9 sin hacer la suma, nada más con mirarlo, dirán, pues esto es 25, es decir, 5 al cuadrado. Dirán, pues sí. Entonces ese manejo de las figuritas resulta que puede empezar a tener cierta motivación para poder visualizar otras cosas. Pero no era esta la idea grecolatina, la idea de Diofanto, no. Era un asunto que ahora diríamos muy algebraico, aunque se podían hacer arreglos, sí se podían, pero esa no era el objetivo, ese no era. Pues esto es teoría de números, todo esto es teoría de números, todo esto viene dentro de esa área. Y estoy hablando del área, fíjense, de la antigüedad. Entonces, si ya de la antigüedad estoy hablando de este tipo de problemas, imagínense qué no será ahora la teoría de los números, nada más imagínense. Si desde la antigüedad ya teníamos estas cosas. De hecho, eran teorías que ahora serían avanzadas en cierta forma porque dan lugar, fíjense lo que tengo aquí. Fíjense, para la época de Fermat, estamos hablando, Pierre de Fermat, estamos hablando los inicios, los primeros años de los 1600, es decir, el siglo XVII, los años 1600, Pierre de Fermat. Fermat él retoma
varios de los problemas grecolatinos que ya se habían estado desarrollando antes. Porque históricamente, pues recuerden qué es lo que tenemos. Históricamente, pues estoy hablando ahorita, por ejemplo, siglo III, Diofanto, siglo III. Aquí estábamos arriba. Lo puse aquí. Siglo III después de Cristo, Diofanto y la aritmética y bla, bla, bla. Pero paralelamente en la historia de la humanidad, paralelamente se estaban agarrando con todo el Imperio Romano y el Imperio de Oriente. Se estaban separando, por otro lado se estaban intentando unificar. Para el siglo III es el periodo del Imperio de Constantino. El Imperio de Constantino. ¿Y qué es lo que está haciendo Constantino? Pues está intentando, es prácticamente el último intento para unificar otra vez al Imperio Romano. Porque para el siglo III después de Cristo ya se había separado, ya había un montón de grupos entre que eran cristianos, no eran cristianos, eran apegados a la ideología del imperio, o sea, era una mezcolanza, pero que eso está llevando a que se esté fragmentando el imperio. Constantinopla está tomando ya una posición más relevante, Roma sigue con la hegemonía del imperio, pero separándose y tratan, y el último gran intento es Constantino, pues llegando a Roma, tomando Roma, pero bajo el estandarte cristiano, a ver si eso lograba reunificar los imperios, y no, pues ya no se pudo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Europa se termina fragmentando en diferentes formas de gobierno, y es cuando pues se cae en lo que sabemos, la historia, pues en lo que es la Edad Media. Se cae en lo que es la Edad Media. Ya empezaba, dijéramos, lo que ahora se catalogaría como lo que iba a ser la Edad Media, y pues ya no dijéramos, se llega el año 3 4 el año 300 400 500 todo el siglo 3 4 y ya siglo 9 10 11 plena Edad Media, y obviamente pues ya sabemos, lo que era la ciencia, pues entró en un periodo de letargo, se dejó de estudiar todo esto se dejó de estudiar, todo, todo. Prácticamente la Europa medieval se dedicó pues al asunto de las armas, las leyes. Sí hubo grandes avances en áreas, sí, 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 áreas de lo que diríamos la ingeniería, sin duda, sin duda. Hubo avances enormes, pues ahí están las grandes construcciones, ahí están, ahí están. Y de que la matemática siguió avanzando, sí, pero la matemática, diríamos, la matemática que resuelve cosas, la matemática que construye cosas, que para fines reales, pues es la matemática. Muchos dirán es la matemática de veras, pues la matemática que está construyendo, que está desarrollando, y otros dirían, no, 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 la matemática de veras es la matemática teórica, que finalmente es la que va a dar lugar a la matemática teórica que construye cosas, que desarrolla cosas, que inventa cosas prácticas. Entonces yo diría, van de la mano las dos. Yo diría, van de la mano las dos. Pero en la Edad Media, la teórica, pues sí cayó en un letargo. Afortunadamente la otra, pues no, no. Pero la teórica, pues se empezó a perder. Ahí es donde se pierde mucho de lo que es el testimonio escrito griego, grecolatino, se perdió muchísimo. Gracias a los árabes, ellos rescatan muchos de las obras griegas, las rescatan, las traducen, las amplían, las mejoran, y luego, pues ya después que pasa todo ese largo periodo de la Edad Media, a partir ya del siglo XV, años 1400, ya se empieza a recuperar mucho. Incluso se empieza desde el siglo XIV, años 1300.
ya empieza a recuperarse, a regresar a Europa el interés. Ya para el siglo XV, siglo XVI, ya empieza una recuperación amplia de lo que era la cultura, los textos, la ciencia grecolatina. Y ahí es cuando Fermat, precisamente, para el siglo XVII, años 1600, él empieza a retomar lo que había sido la teoría de los números, precisamente, a recuperar la teoría, pues, de los pitagóricos, de Euclides, de Diofanto, de todos ellos, todos esos grandes personajes, y obviamente lo que se rescató, porque pues mucho se perdió, muchísimo se perdió. Y entre eso, Fermat está recuperando, ahí déjenme mover esta cosa, ya, que tengo aquí un cintillo del mosaico y no me deja ver luego toda la pantalla. Y entre lo que está rescatando teóricamente Fermat para volverlo a trabajar, retoma lo de los poligonales, por ejemplo, él lo retoma, pero lo retoma de una manera que él dice, a ver, vamos a plantear problemas y él empieza a estudiar los problemas que tenían que ver con los poligonales, pero no figuritas, no, no, él empieza a tomar las expresiones algebraicas de los poligonales, que son estas, precisamente, son estas. Son estas. Y de manera general es esta. Nos vamos a meter en esto más adelante. Ahorita nada más estoy, ya dije, adelantando, dando una idea. Estas son, por ejemplo, de los pentagonales que están aquí. Cuando dije, los pentagonales, aquí están los figuritas, pero los números como tal son 1, 5, 12. Pues la forma algebraica que me genera esos números son precisas, es esta. Esta es la forma algebraica. Fíjense, si le dan para n igual a 1. Fíjense, el n por 3n menos 1 sobre 2. Dicen, para n igual a 1, ¿qué me va a dar? 1 por 3 por 1, 3, menos 1, 2, 2 por 1, 2 entre 2, 1. Ahí está el 1. Ahora, se supone que para n igual a 2 va el 5. N igual a 2, ¿qué tenemos? 2 por, abajo, fíjense, abajo ya tengo el 2, se va a ir. Y arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por 2 menos 1, 5. Ahí está el 5. Para n igual a 3, voy a tener a 3 entre 2 por, voy a tener 9 menos 1, 8. Ahí está. 8 entre 2 a 4, 4 por 3, 12. Ahí está. Y ahí están, ahí están. Pero esto no es algo, no fue algo que se hizo después, no. Este tipo de expresiones son las que dejó Diofanto desde el siglo III. Diofanto ya sabía esto, lo dejó, lo dejó. Y afortunadamente sí tenemos recuperados esos textos. Pues cuando regresa Fermat, los textos de Diofanto los regresa a la vida, dijéramos, y Fermat empieza a trabajar y termina proponiendo. Fíjense lo que propone. Él dice que todo número entero, se puede escribir como suma de tres triangulares o tres cuadrados o cinco pentagonales. Es decir, aquí arriba teníamos los triangulares, que le llamamos TN. Aquí están, o los pentagonales, ahí están. Aquí triangulares le llamamos TN. Entonces, T1 sería el 1, T2 sería el 3 y así, ¿no? Lo que dice Fermat, ¿qué es? Dice Fermat. Pues todo entero lo podemos escribir, todo entero como suma, por ejemplo, de tres triangulares. Un T, no le quiero llamar T1 porque se puede confundir que es el primero. Un TA más un TB más un TC. Tres triangulares. Pero dice que también todo entero lo puedo escribir como suma de cinco pentagonales, seis hexagonales, cuatro cuadrados o cuatro cuadrados. Cuando son muy pequeños los números, incluso se pueden usar, obviamente los unos. Se pueden repetir, no tienen que ser diferentes. Pero ese es un gran resultado, porque entonces, ¿qué me dice? Que la naturaleza de los enteros es que los puedo ver como suma de poligonales a todos. O sea, todo entero es una suma
de puros triangulares, o sea que podríamos concebir a los números finalmente todo en un mundo solo de triangulares o en un mundo solo de pentagonales, todo eso. Y claro, esto ya eran problemas ya de un calado mayor, ya no eran problemas nada fáciles. Este tipo de problemas le termina entrando Gauss, Legendre, Hilbert, y hasta la fecha se sigue trabajando en ello porque eso implicaba que por qué no podríamos tener en más dimensiones esos números. ¿Por qué pensar solamente en dos dimensiones? ¿Por qué no pensar en tres dimensiones? Es decir, en los números tetraedro, por ejemplo, o en los números cubos, en los cubos, octaedros, dodecaedros. ¿Por qué no pensar en esos? Entonces ahora hablaríamos de los números tetraedro como estos que están acá. Los números tetraedros serían entonces el 1, el 4. Entonces ahora vamos sumando como las diferentes capas. Fíjese que en las diferentes capas están como los triangulares, dijéramos, en las diferentes capas. Entonces, ¿por qué no pensar ahora en los números tetraedro, por ejemplo, no? ¿Por qué no? 1, 4, 10, 20, ¿por qué no? Y si estamos ya en eso, ¿por qué no pensar en cuatro dimensiones? ¿Por qué no? Aquí estaría el equivalente a los números, el equivalente a los triangulares o los tetraedro, pero en cuatro dimensiones, que todavía medio podemos imaginarlo. O sea, obviamente eso no son cuatro dimensiones, es como una proyección, es como una proyección, los números, porque finalmente lo que vemos hablando geométricamente, por ejemplo, cuando dibujamos un cubo en tres dimensiones, o sea, estamos en tres dimensiones. Si estamos en tres, pues podemos dibujar en dos dimensiones, pues el cubo, ¿no? En dos es una como proyección. Dijimos, pues sí, en dos dimensiones dibujamos algo de tres. Ah, pero podemos formar esta figura y esta figura tridimensional tendría que ser, sería la proyección de, dijéramos, el tetraedro, la proyección de un tetraedro, pero ahora en cuatro dimensiones. Entonces su proyección sería en tres. Y entonces igual podríamos pensar en el número que se le llamaría el pentácoron. Entonces estaríamos pensando en el primer pentácoron, pero en cinco, en cuatro dimensiones. Entonces tendría que ser el cinco, que son los cinco, los cinco, ay, estoy cambiando el color. Serían estos cinco polos, estos cinco puntos dorados. Pero entonces puedo ir extendiendo, igual tendríamos el 1, 5, 15, pero claro, irlos extendiendo, híjole, ahorita no lo puedo hacer, ahorita no, voy a intentarlo, a ver cómo andamos de tiempo, ¿eh? Pero aquí sería una proyección donde podemos ir viendo cómo crecen. Pero igual, fíjense, ahí estarían los cubos, el cubo, pero pensando en cuatro dimensiones y las demás figuras. Miren qué bellas son y qué complicadas de ver, ¿no? Eso sería en cuatro. A la fecha se trabaja en n dimensiones. N son los números politopo. N. Y eso es todo un tema de investigación, porque así como ya lo hicimos aquí, ahora habrá que ir a la quinta dimensión. Y si ya pasamos a la cuarta, quinta, pues vámonos a la enésima. Y esos son temas de investigación actual, pensar en los números politopo. Pero todo eso arrancó de las figuritas bonitas de acá. Todo eso arranca de ahí. Y luego irnos preguntando, a ver, ¿y por qué no lo pensamos en tres dimensiones? ¿Y por qué no lo pensamos en cuatro, cinco? Y así, pues todo esto es teoría de números. Todo esto está en la categoría, todo esto, todo. Aquí está lo que dije hace rato de los, de cómo generar, de cómo lo planteaba Diofanto a través de progresiones aritméticas. En su momento les voy a hablar más y lo vamos a desarrollar de las progresiones aritméticas, ¿sí?
Esto es un poco de lo que está haciendo Diofanto, el tipo de ecuaciones. Por ejemplo, la famosa ecuación, pues que viene de que todo mundo y nuestros jóvenes dicen de que se resuelve por la del chicharronero y no sé qué. Pues es esta, esa es una ecuación diofantina. Es una diofantina y las diofantinas normalmente se pretendía que tuvieran soluciones en enteros o fracciones, en racionales. Es lo que se pretendía. El famosotote teorema de Fermat, el que se le consideraba, que se decía el último teorema de Fermat, es una ecuación diofantina. Es decir, las diofantinas son ecuaciones de diferentes formatos y grados, pero que se pretende que tengan soluciones enteras o fracciones con numerador y denominador enteros. Eso es, eso es. Entonces, esto, y fíjense, esto es el inicio, esto nada más es algo del inicio del toque griego, problemas que se generaron a partir de los griegos. Eso es, fíjense, a partir de los griegos todo esto. Ahora, imagínense lo que se empezó a generar después de que se retomaron los problemas griegos y que se empezó ya a generar nueva teoría, porque todo esto es los orígenes grecolatinos. Y aquí pongo más cosas, suma de divisores, primos gemelos, fracciones continuas, cuadrados y residuos, ecuaciones de Pell, primos de la forma tal, todo esto son problemas grecolatinos, todo esto. Por ejemplo, primos de la forma 4n más menos 1. Fíjense, fíjense, fíjense. Primos de la forma, primos de la forma 4K, o puse 4n, ya ni sé, 4n más 1 o 4K. Es que dije n porque aquí puse n, creo, ya no me acuerdo qué puse. Ah, le voy a poner n para que quede igual. Es lo mismo, pero para que quede igual. 4n más 1 y 4n menos 1. Me dirán, ay, ¿esos qué? Ah, pues resulta que los enteros, el conjunto de los enteros, los podemos ver en diferentes, como agrupados en conjuntos. Fíjense, tenemos a los enteros. Y pensemos por un momento, bueno, no pensemos ya en todos, positivos, negativos. Todos, los enteros. Ay, ¿por qué me quedó todo rayo? Pensemos en los enteros, ¿sí? Tenemos el cero, el más menos uno, más menos 2, más menos 3 y ahí se va, más menos 4 y bla, 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 bla. Ahí se van todos, ahí van todos. Para que no nos estorbe ahorita a la vista, pensemos por un instante solamente en los positivos. Y el cero, cero. Ay, bueno, puse positivos por formalidad y unión el cero, por formalidad. Z, los enteros, unión el cero. Por un instante, pensemos en estos. Ahí está. Pero les puedo decir, a ver, podemos pensar en grupos, en cómo clasificar a los enteros, podríamos pensar. La clasificación más inmediata y con la que llegamos a usarla mucho, pues es la de pares o impares. Podríamos pensar que los enteros los podemos dividir entre pares e impares, ¿no? Pares o impares. Y podríamos decir, ay, pues los pares, veámoslos así. Los impares, podríamos decir, ay, pues empiezo a variar el cero, la n, perdón, pues para n igual a cero, pues tengo el cero, para n igual a uno tengo el 2 y así, 4 6 8 10 ahí ya va. Ah, pues igual para n igual a uno en el otro, pues tengo que 2 por uno 2 menos uno 1 2 por 2 4 menos uno 3 y ahí se va. Uno 3 5 7 9 11 ta, 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 ta. Ahí se va. Nada novedoso.
Estoy dividiendo a los enteros en dos grandes clasificaciones, dos grandes clases. Y puse ahorita nada más a los positivos, pero igual me voy con los negativos y va a pasar algo semejante. Pero ahorita para que no Pero fíjense que podría pensar también en que si ya los dividí así, ¿por qué no los habría de dividir? Más hasta voy a cambiar de color para que no se mezcle. ¿Por qué no los habría de dividir en los 3n más 1? Ay, voy a usar 3n, también es que ahorita por el menos 1, y voy a usar el 3n menos 1, que hubiera querido usar, les confieso ahorita, pero va a ser lo mismo, el 3n más 1 y el 3n más 2. Ahorita que lo estoy viendo, me hubiera gustado más. Pero el 3n menos 2 es igual al... Ay, me comí aquí la n. Ahorita me estoy dando cuenta. El 3n menos 1 es lo mismo que el 3n más 2. Ahorita van a ver. Es lo mismo. Nada más que se recorre. Fíjense, más, voy a partir ahorita de esta clasificación. Fíjense qué me va dando. Para n igual a 0. Me va dando 0, 3, 6, 9, 12, 15. Y ahí se va. Ahora el que sigue. Para n igual a 1. 3 por 0, perdón, n igual a 0, perdón. 3 por 0 me va a dar 1, ¿sí? Fíjense, de una vez me voy al de abajo. El de abajo me va a dar para 0, me va a dar 2. Pues fíjense qué me va a ir dando. 0, 1, 2, 3, me va a dar al 4, me va a dar al 5, me va a dar al 6, me va a dar al 7, me va a dar al 8, me va a dar al 10, me va a dar al 11. Ah, ya me equivoqué. 11. Me va a dar al 12, al 13, al 14, al 15, al 16. Y ahí me va a ir. O sea, lo que hice ahorita fue clasificar a los enteros en tres clases. Las clases que de algún modo van a ser como que pensando en el múltiplo de 3, como que en bloques de 3. ¿Ya se fijaron? Van como en paquetitos de 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí va como en paquetitos de 2. Pero fíjense lo del 1, lo del menos 1. Fíjense, lo voy a volver a hacer aquí para que no digan que lo dejé ahí volando. Fíjense, otra vez, este me queda igual. Para el 0, 0, 3, 6, 9, 12, bla, bla, bla. Ahora el de acá. 1, 4, 7, 10 y bla, bla, bla. ¿Qué me va a dar el de acá? ¿Qué me va a dar? Fíjense, si le pongo el 0 me va a dar el menos 1, que es el que va a andar por acá en los negativos, el 0. Si le pongo el 1, 3 por 1, 3, menos 1, 2. Si le pongo el 2, me va a dar 3 por 2, 6, menos 1, 5. O sea, me va a empezar a dar los mismos ya, pero ahora nada más, lo que estoy haciendo es como intercambiar en cómo tengo el empaquetado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues aquí me va a dar el 8, ¿no? ¿Sí? Aquí me va a dar el 11. O sea, como que nada más intercambié las clases, pero es lo mismo, ¿ya se fijaron? Es lo mismo, va a ser lo mismo. O sea, los tengo igual, 8, 11, 14, va a ser lo mismo. Ah, me voy a ir a la del 4. Porque así me la puedo pasar clasificando a los enteros en diferentes grupos. Me voy a ir a la del 4 y ahí me voy a detener ya. En la del 4, ¿qué podría decir? Podría decir que tengo de los 4n, 4n más 1, 4n más 2. Y en lugar de poner 4n más 3, voy a poner 4n menos 1. 4n menos 1. ¿Y qué me van a dar? Fíjense. Otra vez.
Voy a clasificar a los enteros. Voy a tener que aquí voy a tener el cero. Para el cero aquí voy a tener al uno. Para el cero aquí voy a tener al 2. Para el uno aquí voy a tener al 3. O sea, me va a ir generando, me los van a ir generando. Entonces, cero, uno, 2, 3. Entonces voy a tener que, ahora voy a tener 4, 5, 6, 7. Ay, bueno, tengo que poner comas. 7, ¿sí? Entonces tengo cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí se van todos. Ahí va a empezar todos los enteros, pero ahora los dividí. Ahora tengo cuatro clasificaciones. Cuatro. Cuatro. ¿Y por qué me convendrá para ciertas cosas hacer algo así? Entre muchas otras cosas. ¿Por qué me convendrá? Ah, porque fíjense que entre otras cosas, los primos no sabemos cómo son, ya habíamos dicho, ¿no? No sabemos cómo son los primos, no sabemos, no. Sabemos ejemplos de ellos, muchos, pero no sabemos en sí cómo son. Ah, pero si uso una clasificación de los enteros, fíjense que bajo esta clasificación, esta última del 4, fíjense que un primo no podría ser salvo el 2, pero todos los demás no. No podrían ser de esta forma, ni podrían ser de esta forma los primos. ¿Por qué no? O sea, no podrían ser de la forma 4n porque ya es un compuesto y un número primo no puede ser un compuesto a menos que sea el uno y el mismo. Entonces, de entrada el 4, ya el 4 no es primo, es un número compuesto, es un 2 por 2. Independientemente de lo que valga n, independientemente de lo que le pongamos a n, ya no es, ya no, este no puede ser un primo, este número no puede ser primo. Y el 4n más 2, pues de entrada puedo factorizarlo como 2 por 2n más 1. Entonces prácticamente tampoco va a ser un primo porque ya es un número compuesto. Y salvo que n sea 0, entonces me daría 2 por 1. Entonces, salvo ese caso, entonces sí tendríamos que ser el 2 cuando n es igual a 0. De ahí en fuera no puede ser primo, porque tendríamos que es 2 por algo, ya no es primo, es un compuesto. Ah, entonces lo que podemos decir acá es que entonces los primos son de la forma 4n menos 1. Obviamente no que todos, ¿eh? No, los primos van a vivir ahí, entre los 4n y los 4n más 1, fíjense. O sea, no implica que todos son, porque miren la clasificación. Es más, fíjense aquí. Aquí tenemos un primo, claro. El 9 no es primo, pero ahí está viviendo ya un primo. Fíjense que aquí de pura coincidencia todos son primos. Todos. Seguramente el que sigue, a ver, ¿cuál sigue? ¿Cómo íbamos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, el quince ya no es primo. Ahí está, ya no es. Pero los primos van a tener que estar viviendo entre esta, a excepción del 12, entre esta y esta. Entre estas dos clases, ahí van a estar viviendo. Ah, pues entonces eso nos da oportunidad de poder empezar a trabajar un poco más con los primos sabiendo que al menos hay una forma que decimos, ah, al menos están viviendo ya en algo de esta forma, al menos. Es como si dijéramos, no sé, pensando en los países, que dijéramos, no sé, que dijéramos, no sé, o ciertos animales. Ah, fíjense que los animales, ciertos animales que parece que nada más son, fíjense que eso funciona. Hay animales que solamente son de Australia, creo, ¿no? Solamente. Entonces, de los países es como si dijéramos, tenemos un montón de clasificaciones, como si fueran estas los países, y que dijéramos, ah, en Australia, solamente en Australia viven los canguros.
Bueno, que por los zoológicos sabemos que puede haber en otros lados, sí, está bien. Pero de manera natural decimos, no, los canguros solamente viven en Australia. Y no implica que todos los animales en Australia son canguros, ¿no? Claro que no. Pero los canguros viven en Australia. Dentro del montón de animales que pueda haber, solamente viven en Australia, los canguros. Es como si dijéramos, ah, los primos viven en la familia, en la clasificación de los 4N+1. Ahí viven primos. No todos son primos, no, pero ahí viven primos. Y también van a vivir en la 4N-1. Ahí viven también. Ahí viven. Entonces ya diríamos, a ver, ya no voy a ir a buscar en las otras dos clasificaciones, ya no, en la 4N+1 y en la 4N, ya no voy a buscar ahí cosas. Entonces podemos empezar a hacer estudios, pero con las clases, y así empezamos a excluir ciertas clases que no nos conviene usar. Todo esto es teoría de números. Por eso es que aquí puse, por eso es que puse aquí lo de primos de la forma 4N más menos uno, todas esas cosas, todo esto. Pues maestros, en eso vamos a andar. Este fue un primer toque de por dónde vamos a andar. Y fíjense que nada más tratamos los asuntos de teoría de números, pero de lo antiguo. Imagínense, si eso es lo antiguo, ¿qué no será la teoría de números actual? De hecho, no sé si han oído hablar de, de del, del problema de Riemann, ¿sí? La hipótesis de Riemann, no sé si han oído hablar. Así se le conoce al problema, la hipótesis de Riemann, así se le llama. Que es así la joya de la corona de la matemática. Hay varias joyas, pero muchos consideran que esa es la joya de la corona de un problema que no se ha podido resolver. La hipótesis de Riemann tiene que ver con números complejos, con funciones complejas. Es un problema y muy complicado. Muy complicado. Pues es de teoría de números y tiene que ver con números primos. Tiene que ver con eso, con números primos. De hecho, aquí en el diplomado vamos a ver casi al final lo que es la función zeta de Euler, que tiene que ver con la función zeta de Riemann, y la función zeta de Riemann es de donde se deriva la hipótesis de Riemann. Aquí van a saber, terminando el diplomado, van a saber cuál es el inicio de la función zeta de Riemann. Ahí van a ver, casi al final, casi al final. Bueno, en esto vamos a andar. En esto vamos a andar. Ahorita fue así un panorama de que se den una idea de por dónde vamos a andar. Es más, déjenme, ya voy a cancelar la grabación. Al fin podemos seguir ahorita hablando, pero